Es un honor y es también pues, un momento de alegría poder presentarles a mi amiga, primero, filósofa, escritora, activista feminista, Francesca Gargalo, mexicana de origen italiano, que le encanta romper fronteras de todo tipo. Francesca va a compartir con nosotros en esta tarde reflexiones que se han originado a posteriori de su trabajo investigativo, reflexivo, conjunto con mujeres indígenas de todos los pueblos indígenas de América Latina. Entonces son producciones, son reflexiones que vienen después de la publicación de su libro Ideas feministas desde la Via Yala. Y sin más prólogo, pues voy a dejarles con Francesca. Bueno, me parece terrible que le esté robando su hora de siesta, pero obedeceremos. Pues quiero agradecer de verdad a Gabriela por haberme invitado, a Mario por haberme invitado y a las compañeras y compañeros de IDEA por proponer una reflexión sobre desarrollo. Confieso que por años, sobre todo en los diálogos con mujeres de diversos pueblos y nacionalidades, escuchar la palabra desarrollo y tener desconfianza era una sola cosa. Se decía desarrollo y decía colonialismo, traducción inmediata. Entonces, poder reflexionar en cambio sobre una epistemología no racista del desarrollo, que tome en consideración entonces tanto una ética como una estética de los pueblos de esta América, que la mayoría de los pueblos llaman Abya Yala. América es un nombre colonial, que tenía que ver un yuppie florentino subido a un barco a español, como para dar el nombre a un continente habitado por casi 100 millones de personas. Es decir, la mayoría de los pueblos de nuestro continente rechaza hasta el nombre con que el continente se identifica. Pero bueno, quisiera, por otro lado, yo soy una inmigrante, soy una de esas emigrantes privilegiadas de las que ayer hablaba Alberto Cortés. Es decir, yo llego con un pasaporte de un mundo que se autodefine como primero y que tiene privilegios, A mí nadie me mata al intentar cruzar una frontera, por ejemplo. Yo puedo irme de la Ciudad de México a Nueva York con un boleto de $300, a una inmigrante indígena de mi propio país, el viaje le cuesta $3,200, por lo que debe de pagar a cada uno de los coyotes, coyotitos, zeta, policías de un lado y de otro, Pero la policía estadounidense también es corrupta, no solo la mexicana. Entonces, soy una migrante, entonces yo quiero establecer un diálogo que es muy difícil por mi fenotipo. Yo tengo un fenotipo de una desgraciada, ¿sí? Tengo el fenotipo de la mala persona, el fenotipo de la colonizadora. Entonces, superar la adversión que provoca mi fenotipo es una prueba de una enorme apertura mental de las mujeres que aceptaron dialogar conmigo. Y desde este lugar yo quisiera revisar con nosotras y nosotros qué oportunidad tienen las transformaciones, los cambios culturales, las revoluciones culturales en la transformación de este mundo, que es un mundo racista. ¿Cómo podemos evitarlo? Y recuerdo que mientras estaba estudiando el doctorado en la UNAM,
en 1987, fui a Caracas a escuchar a Agnes Heller. Yo estaba haciendo una tesis sobre las transformaciones de las conductas femeninas debido a la guerra en El Salvador, y yo partía de la idea de que la guerra es también una cotidianidad. Y de repente en Caracas estaba la filósofa húngara que había dado un lugar epistémico a la vida cotidiana. Me fui a escucharla, porque a mí la heterogeneidad de la cotidianidad, como ella la planteaba, me parecía muy, muy importante. Entonces, en esa ocasión, Agnes Heller sostenía que después de la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo, después la generación alienada y finalmente el postestructuralismo, que eran obviamente movimientos culturales y que siempre estuvieron acompañados del feminismo. Agnes Heller no era una feminista, pero reconocía que en los tres movimientos occidentales, por supuesto, los tres habían estado acompañados por formas de feminismo, habían transformado algo tan importante como la cultura de clases, ¿sí? Esta cultura de clases que se perfiló con la revolución industrial y que tenía divisiones estancas que no podías transitar de una a otra, entre una aristocracia seguramente en decadencia, pero que mantenía sus privilegios ya no en la ley, pero sí en la vida, como si fuera una casta, digamos, la burguesía y los sectores populares. Entonces, a mí me parece ahora muy interesante retomar aquí esta idea de Agnes Heller de que las sociedades pueden transformarse también a través de revoluciones que ocurren inicialmente en los movimientos culturales. Entonces, ¿por qué ocurren? Bueno, yo creo que es por el despertar de las emociones, es decir, por una dimensión estética de los movimientos culturales profundos. Según Agnes Heller decía, la cito, los intelectuales independientes, en particular los artistas, fueron los primeros grupos disidentes de la división clasista de la cultura europea. Eso afirmó en esa ocasión. Bueno, a ver, ¿qué pasaba con esos tres movimientos? Yo creo que si pudieron tanto es porque trastocaron la idea de conocimiento. Literalmente lo que tocaron fue la idea de conocimiento. En nuestra América, desde 1973, cuando se expresó el movimiento Quintín Lame del pueblo Nasa en el oeste colombiano, y más aún desde 1994, con el levantamiento zapatista de los pueblos mayas de Chiapas, las proposiciones universales que sostenían la epistemología occidental, por ejemplo, esta proposición que llamamos ciencia, libertad, cultura, desarrollo, entre muchas otras, ya no significan nada más que imposiciones ideológicas para los pueblos de nuestra América. La connotación pluralista del saber y de las formas de acceder al saber se nos han evidenciado desde una historia negada. Yo soy una historiadora de las ideas, yo entiendo, y además pertenezco a un pueblo minorizado en Italia. Yo soy siciliano. Es decir, nuestra historia es una historia negada. ¿Qué significa negar la historia?
Entonces, una historia negada es también una historia no escrita, ¿sí? Es una historia silenciada adrede. Y de repente estas historias, desde 1973, retoman su lugar a los ojos del mundo mediante actos políticos que son al mismo tiempo actos de reivindicación cultural. Las naciones Nasa y las naciones Maya situaron las culturas americanas en la relación que tienen entre sí y dejaron de preocuparse por la historia como categoría del devenir necesario para vincularla a la memoria, a lo colectivo, a lo personal, a lo vivido y a lo negado. Yo llego aquí a Costa Rica después de 3 semanas de trabajo en Guatemala. Es un trabajo maravilloso, no fácil, en el que estamos intentando superar entre mujeres el racismo. No es nada fácil. Repito, yo tengo el fenotipo de la desgraciada. Por lo tanto, que yo diga, yo he sido una privilegiada por el sistema racista, ¿no? Yo he recibido mis papeles de migrante con mayor facilidad que una compañera de Haití o una compañera de Guatemala, aunque las tres partíamos del mismo piso de ser estudiantes que se querían quedar en México, ¿no? No es nada fácil, pero una de las cosas que más me ha impresionado de este último viaje fue la repetición constante por parte de las mujeres maya y por parte de una organización supranacional como es la Asociación de Mujeres Mesoamericanas, que yo no conocía, y que va de Costa Rica hasta Guatemala, ¿no? De Panamá hasta Guatemala. O sea, rompe también la histórica Constitución centroamericana, la Capitanía General de Guatemala, lleva de Guatemala a Costa Rica. En este caso se ha sumado también Panamá, que ustedes saben es un país nuevo, es un país inventado para poder hacer el canal de Panamá en 1911. ¿En qué año lo hicieron? En 1901, sí. Y logran entonces la independencia de Colombia en 1903. Entonces Panamá se ha sumado a las mujeres mesoamericanas, Belice no, ¿sí? Y ellas sostienen con todas sus letras una frase que a mí voy a tardarme mucho en entender qué significa. Ella dice, nuestro futuro está en el pasado. Y es absolutamente su afirmación. Nuestro futuro está en el pasado. Y empiezan a trabajarla diciendo que, bueno, pues todo lo que se ha dejado en el pasado responde a lo que no se quiso que ellas reconocieran de importante como saber. Entonces que lo deben recuperar. Pero esto implica también un orden de vida, crecimiento, relaciones afectivas, relaciones con los otros pueblos del Estado que las contiene, ¿no? Que es diferente a cómo nosotros lo visualizamos. Yo siempre decía esto, que entre los pueblos mayas el pasado está enfrente y el futuro está atrás, porque yo veo mi pasado, pero no sé qué es lo que va a venir detrás. Y bueno, yo hasta ahí había llegado, pero a esta frase de que mi futuro está en mi pasado, todavía me cuesta mucho entenderla, ¿sí? Necesitaré seguir dialogando. Pero bueno, al igual que todos los pueblos, el Nasa y los mayas están conformados por mujeres, hombres y una pequeña minoría de personas intersexuales. Como la mayoría absoluta de los pueblos tienen sus propios sistemas de género.
Hay quien dice que los tupí guaraní no tienen sistema de género. Eso va a ser una discusión aparte. Puede ser que sea cierto, ¿no? Pero lo que sí es claro es que los sistemas de género no son universales, ni es universal la inferiorización social de las mujeres en todos los pueblos. Pero bueno, los sistemas de género son regímenes sociales que se derivan de técnicas de ubicación de las personas con genitales femeninos y personas con genitales masculinos en una relación laboral dual, no siempre equitativa, que para reproducirse, digo la relación laboral, no las personas, incluye saberes excluyentes, rituales religiosos ligados a cosmogonías sexuadas, lugares sociales, acceso a la riqueza y a la tierra diferenciados, sexualidades, emotividades, a la vez que no les niega ninguno de los dos una participación en el ser mismo de la colectividad, ¿sí? La colectividad los necesita a ambos, pero no en el mismo nivel. Equitativo o no, hay sistemas de géneros que son más equitativos que otros, pero equitativo o no, todo sistema de género implica la existencia de sujetos construido a través de la educación formal e informal, como femeninos y como masculinos, para que la sociedad se mantenga viva y en lo posible la sociedad se expanda. Los sistemas de género construyen a las mujeres y a los hombres a la vez que organizan su vida cotidiana en función de su existencia. Son la estructura básica de la mayoría de las sociedades del mundo, no importa si su sistema es matrilineal o patrilineal, si es matrifocal o patrifocal. Se incorporan un tercer género, por ejemplo, el pueblo zapoteca tiene 3 géneros, no 2, ¿no? Y este tercer género mezcla características de los 2 géneros principales. Ahí donde existe un sistema de género, le coexiste una división sexual del trabajo y una legalidad que la garantiza. Igualmente, concurren una estética y una moral que lo normalizan y una episteme, religiosa o no, que lo naturaliza. Si el pueblo nace en el diseño de un sistema educativo propio, el pueblo naza se niega a estudiar en la escuela de los blancos y negros en realidad, de la sociedad colombiana, pues, y reivindica un sistema educativo propio. Entonces ellos prevén en este sistema educativo propio que los ancianos, así en masculino, lleven, porque tradicionalmente eran los ancianos, no los ancianos y las ancianas. Y los ancianos hasta ahora llevaban a los niños a conocer el territorio. Bueno, hoy llevan a las niñas junto con los niños y reconocen en esto también, para transmitirlo, el saber de las ancianas. Esto es un cambio importantísimo que viene de ellos, no de la cooperación y no del Estado colombiano. Igualmente, los pueblos mayas del gobierno autónomo zapatista asumen que las mujeres han de estar en la Junta de Buen Gobierno y que en todos los cargos de gobierno el número de mujeres y de hombres sea equivalente. Y es muy importante porque ellos como cargo de gobierno entienden todos, ¿sí? ¿Cuántos son los enfermeros del puesto de salud? Los enfermeros del puesto de salud deben de ser 50% hombres, 50% mujeres. ¿Cuántas son la maestra de la escuela zapatista? 50 y 50. ¿Cuántos son los miembros de la Junta de Buen Gobierno de un caracol? 50 y 50.
Es bastante interesante y bueno, si quieren, no sé si tengo tiempo, pero hay una cita que yo recogí del libro de la Zapatista, se la leo si me da tiempo, ¿me da tiempo? Bueno, la Zapatista en este librito que es la participación de las mujeres en el gobierno autónomo dice: decimos que no hay un libro donde nos guiemos cómo hacer la autonomía en nuestro gobierno. No hay un libro que nos dirija. Vamos aprendiendo con el trabajo. Lo que nos cuesta como compañeras es aprender a hablar, a decidir, a opinar y a proponer cosas nuevas para que nos lleven a un camino nuevo. Pero no estamos sin la participación de las compañeras en las distintas áreas de trabajo en nuestra zona, así como en los distintos niveles de gobierno y en otras áreas como salud y educación. De por sí están participando las compañeras. Ya tenemos compañeras en todas las áreas. Tenemos compañeras en todas las diferentes áreas. Aquí se termina la cita. La supresión de las exclusiones en el ámbito público ha sido para las mujeres NASA y para las mayas zapatistas el camino tomado para superar la discriminación de género y por ende el sistema de género mismo, puesto que es un sistema de discriminación, desaparece la discriminación y desaparece el sistema de género. Pues claro, el sistema de género siempre descansa en la sumisión de uno por el otro. Es un camino ligado a la participación y a la construcción de identidades alternativas a la de la subjetivación individual de la cultura de origen europeo. Para las NASA y para las mayas zapatistas, el sujeto de su principal identificación es el colectivo de pertenencia. Para ella, desempeñarse en colectivo es la forma de llegar a la liberación de su persona, pues participar de la toma de decisiones que conciernen al conjunto les resulta indispensable para reconocerse como personas importantes, productoras y reproductoras del sistema que les da autonomía y libertad. Voy a citar a una de las principales teóricas feministas del pueblo Xinca, que es el único pueblo no maya de Guatemala. Bueno, uno de los dos pueblos no mayas de Guatemala. Los Xincas y los Garífunas no son mayas. Lorena Cabnal. Ella es integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán, en Guatemala. Ella afirma que las mujeres que se liberan en comunidad además tienen una profunda conexión con la defensa del territorio. Sostiene que, cito a Lorena Cabnal, para las mujeres indígenas la defensa del territorio tierra es la propia defensa del territorio cuerpo. Se acaba la cita. Eso es, existe un vínculo entre la participación de las mujeres en la lucha contra las transnacionales que amenazan sus tierras comunales. En el caso del pueblo Xinca, más que la minería, ellas están intentando evitar que se instale una hidroeléctrica en su territorio comunitario. Bueno, existe entonces este vínculo entre la lucha contra las transnacionales que amenazan sus tierras comunales y la lucha por la dignidad e inviolabilidad del cuerpo de las mujeres como personas que conforman un colectivo y tienen por eso mismo derecho a su autonomía sexual y su libertad de movimiento, afectividad, asociación y expresión. La historia del racismo del Estado en Guatemala ha implicado, era un Estado que hasta la década de los 80 virtualmente vivía en apartheid, ¿sí? Era un Estado de apartheid Guatemala.
Pero bueno, la historia del racismo de Estado en Guatemala ha implicado a la vez el genocidio. Pensemos que hace un año el genocida Ríos Montt ha sido condenado. Pero pensemos también que hoy es presidente en Guatemala alguien que era coronel mientras Ríos Montt era general. Y por lo tanto lo han liberado. En fin, la historia del racismo de Estado en Guatemala ha implicado a la vez el genocidio y el despojo de los pueblos Xinca y Mayas, que, como ya dijimos, siempre están conformados por hombres y mujeres, 50%, un poquito menos, porque en realidad los intersexuales existen naturalmente, por lo tanto existen en todos los pueblos, aunque sean negados como género, ¿sí? Y la violencia específica contra los cuerpos y las vidas de las mujeres. Según Lorena Cabnal, a quien vuelvo a citar, hay mucho luto, duelo, temor y terror instalados sobre nuestros cuerpos justamente por lo que ha implicado la violencia sexual durante la guerra. No sé si hace un año ustedes siguieron el juicio contra Ríos Montt. ¿Lo siguieron? ¿Se acuerdan cuando las mujeres callaron al traductor? Porque el traductor de las mujeres de repente dijo y me dieron un golpe en el estómago. Entonces la mujer, Ishil, lo paró y le dijo, mire compañero, a lo mejor usted no sabe cuál es la diferencia entre un golpe en el estómago y una violación, pero yo sí. ¿Sí? O sea, el traductor no se atrevió a decir las palabras que decían las mujeres. Era algo que quería guardar en este silencio que es parte de la historia negada, ¿no? En estas condiciones, poner el cuerpo en primera línea en la defensa de la tierra colectiva implica confrontar por parte de las mujeres el acoso y la violencia por parte de los agentes locales de las transnacionales, ¿sí? Los ingenieros, las ingenieras de las transnacionales en América Central pues son ticas, son guatemaltecas, son hondureñas, ¿sí? Hay agentes locales de las transnacionales. Y estos agentes locales de las transnacionales siempre cuentan con los órganos represivos del Estado. Esos están a su servicio. Pero la violencia de estos dos agentes de violencia lo sufren por igual mujeres y hombres. Pero las mujeres además confrontan, pues sí, la violencia de sus propios compañeros, que en 500 años de colonización han transformado las preferencias sociales por los hombres de su cultura ancestral en un brutal sistema de misoginia institucionalizada e incuestionable mediante un proceso que la propia Lorena Cabnal define como, esta es su categoría, entronque de patriarcados. Entronque de patriarcados es una categoría elaborada por el feminismo comunitario en diferentes contextos, pero en diálogo entre sí, entre las feministas aymaras de Bolivia y las xincas de Guatemala. O sea, a 4.000 kilómetros de diferencia dialoga. Por lo que entiendo, implica la existencia histórica de un patriarcado originario o de un sistema de preferencia por los hombres originario, de la cultura originaria ancestral. Pero esto no es suficiente, se necesita la penetración colonial con la consecuente imposición del sistema de género dominante entre los colonizadores. Entonces, es ahí donde se da un entronque, o si prefieren, un enlace de los dos patriarcados para dar origen a una nueva forma estructural
de androfilia misógina, recrudecida por la división racista que se establece entre los descendientes de los pueblos conquistados y los descendientes de los conquistadores. Y de aquí estoy hablando de fenotipos, ¿sí?, que construyen además en los sistemas racistas verdaderas marcas de pertenencia. Este sistema de dominación implica una hegemonía discursiva del poder que se reproduce siempre en tres niveles que son contemporáneos entre sí, ¿sí? El racismo, el sexismo y el colonialismo. Estos tres llegan a nuestros días y buscan mantenerse y reproducirse como todo sistema. El sexismo y el racismo son dos sistemas sociales agresivos que buscan explotar grupos específicos de personas identificadas por alguna connotación corporal, ¿sí? Sea esta la aportación de genitales, ¿no? Somos mujeres y hombres según los genitales que portamos, o de ciertos rasgos fenotípicos, como podrían ser el color de la piel, el tipo de pelo, mediante un proceso, que es un proceso cultural, de construcción de una inferioridad natural y entonces la exclusión de la participación en la cultura que se quiere como proyecto de desarrollo. En el México rural, y aquí hay dos mexicanas que son mucho más jóvenes que yo, entonces puede ser que no lo hayan escuchado, pero quizás sí. En el México rural yo todavía he escuchado la expresión gente de razón para hacer referencia a las personas no indígenas. Ah, no, fulano es gente de razón. Entonces, ¿los indígenas son gente de qué? ¿De sin razón? ¿De naturaleza? ¿De qué? Bueno, así de las mujeres es común encontrar, aún en estudio científico, y estoy reportando un estudio de una catedrática española de bioquímica y biología molecular de 2013. No estoy diciendo un estudio quién sabe cuánto. Esta mujer que se llama Natalia López Moretalia, el año pasado dijo cosas increíbles, ¿no? Entonces hay estudios científicos que afirman que, por ejemplo, las mujeres somos más viscerales, naturales, intuitivas, emotivas, empáticas, mientras los hombres son racionales. Yo prefiero ser emotiva que racional, se lo aseguro, pero no tengo ninguna prueba científica de que lo soy naturalmente. Estas afirmaciones, obviamente históricas e ideológicas, sostienen, sin embargo, que son objetivas porque son científicas, haciendo hincapié en que la ciencia es universal, invariable y exacta. Cuestionarla es una prueba de ignorancia, de no saber, literalmente, ignoro, no sé. Ahora bien, desde el siglo XVIII se observa una hegemonía de la racionalidad sobre otras formas de evaluación, por ejemplo, sobre las evaluaciones teológicas, emotivas, espirituales, estéticas, poéticas. No, ahora tenemos una evaluación de tipo racional. Y esta implica la comprensión del mundo y de las relaciones sociales e interpersonales. Una racionalidad que acompaña el descubrimiento de la utilidad. Ayer se habló mucho de la utilidad. Bueno, de la utilidad de las ciencias duras para el avance de la civilización, entendida como industrialización y tecnologización de la producción. Y esto se junta con la alta valoración de lo útil,
en la filosofía de la educación. O sea, lo que es útil es aquello que debemos imponer en la educación. Ahora bien, si el sistema educativo logra construir un consenso acerca de viejos prejuicios coloniales según los cuales los pueblos indígenas no son pueblos de razón y las mujeres son más emotivas que racionales, la ciencia demostrará la certeza de esas afirmaciones. A la vez, si la ciencia enfocada a la utilidad del avance tecnológico de la producción afirma como verdadera una de sus conclusiones, el sistema hegemónico en educación la convertirá en un paradigma. El binomio ciencia-educación descansa, por lo tanto, en una racionalidad utilitarista. A la vez, esta racionalidad dará pie a una ética utilitarista, por ejemplo, aquella que sostiene que la moralidad, de lo que sostiene la moralidad, es moral, lo que garantiza la continuidad del sistema mismo. Y la continuidad permitirá la elaboración positiva de emociones calmadas, no agresivas, relativas a lo que se pretende agradable, bello, identificado con lo racional, lo educado y la racialización del privilegio para lo blanco, para las mujeres y los hombres que tenemos un tipo de fenotipo. Este tipo de epistemología ética y estética desde el siglo XIX dirige la política y la economía hacia el racismo y el sexismo institucional e invisibilizado. Mujeres pobres, rurales, analfabetas y racializadas sobre las indígenas y sobre las descendientes de negras recaen todas las consecuencias de la discriminación. Se desconocen sus saberes, se les niega el acceso a la riqueza, se mantienen impunes las agresiones físicas y sexuales que sufren, se duda de su religiosidad, se objeta su moralidad y se impugna su belleza. ¿Sí? ¿A poco la mayoría de las mexicanas no son educadas a sentirse feas? Dicen cosas horribles como, ojalá fuera rubia y alta, entonces sería bonita. Dices, perdón si eres guapísima, pero no. Desde la afirmación de la utilidad del progreso, es decir, del repudio de la herencia del pasado para avanzar hacia un futuro racional, las naciones colonialistas y sus escuelas construyeron una perversa sinonimía entre mundo urbano cosmopolita y civilización, dando a entender que el modelo de las clases ilustradas blancas, al que podían acceder solo los hombres, era el portador de una evolución más que útil, indispensable. Entonces miren cómo la idea de avanzar hacia un futuro de progreso es exactamente el contrario de decir nuestro futuro está en el pasado. ¿Sí? Son radicalmente contrarios, pero vamos a ver que no necesariamente se oponen. En nombre del progreso y su orden civilizatorio se justificaron agresiones territoriales, genocidios, explotaciones laborales, intolerancia hacia las expresiones espirituales desconocidas, imposiciones de modelos nucleares de familia y la más estricta heteronormatividad. No vayamos a ser lesbianas y homosexuales, por favor. El
progreso debía servir para la acumulación material. Lo que se le oponía era atrasado, salvaje, inmoral y feo. ¿Sí? En América Latina, en que mayoritariamente había logrado su independencia política de las metrópolis europeas en las primeras 2 décadas del siglo XIX, el progreso se concibió como una fantasía. Mi maestro Leopoldo Sea decía, la fantasía, lo cito, era la de hacer de su América un mundo a la altura del llamado mundo occidental. Esta es la fantasía de América Latina en el siglo XIX, una fantasía que perdura desgraciadamente. Las élites locales se encargaron de la imitación de las formas europeas, cualquier forma, desde la forma del Estado, a la que además definieron como Estado-nación, ¿no?, hasta las formas de las casas, las formas de los parlamentos, la forma del vestuario, la forma de la familia. Impusieron una familia nuclear a este continente, ¿sí? Hasta grandes liberales, hasta un gran liberal zapoteca como fue el presidente que resistió la invasión francesa. Estoy hablando de Benito Juárez, ¿sí?, que no es un héroe cualquiera. Bueno, hasta Benito Juárez, que nos quitó la iglesia de encima y gracias a él México es un país laico hasta nuestros días. Bueno, Benito Juárez nos armó una vida marcada por el equivalente de la forma religiosa. Al bautizo nos lo cambió por un acta de nacimiento, ¿sí? Al matrimonio en la iglesia, nos lo cambió por un matrimonio civil. Y a la extrema unción y a todo, nos dio un acta de defunción. La misma organización, ¿sí? Claro, liberal y no católica, pero idéntica. Era la misma forma occidental. Y el matrimonio nos lo puso occidental. ¿Por qué tuvimos que tener, por ejemplo, familias heterosexuales? Cuando en América no todos los pueblos eran heteronormativos. Para nada. Algunos sí, extrañamente todos los imperiales. ¿Sí? Maya, nahuas, quichua. Pero los otros no. No solo las peores persecuciones que hicieron en particular españoles y portugueses fueron contra los hombres homosexuales y contra las mujeres que se resistían a la violación. Y el castigo era monstruoso, era el aperreamiento. Los hacían comer por perros hambrientos. Fueron necesarias medidas como esa, medida de terror, para que la gente fingiera ser heterosexual y se normativizara en la heterosexualidad. Pero finalmente llegamos a la independencia, finalmente llegamos a la laicidad y el matrimonio laico sigue siendo heterosexual. No tenemos matrimonio sino entre 2 solas personas. Y si yo quería tener 4 maridos, qué flojera, ¿no, verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa norma? ¿Sí? Por una imitación colonial. Entonces, el progreso, y en ese entonces al desarrollo se le llamaba progreso. El progreso, piensen que en Brasil la palabra progreso está en la bandera, orden y progreso. Progreso es el positivismo llevado a la política. El progreso llegaba de la mano del orden. Y este necesitaba de iluminadas dictaduras, como la de Porfirio Díaz,
en México o la del doctor Francia en Paraguay. Genocidios para la sustitución de las poblaciones indígenas por migrantes de origen europeo. Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, por supuesto. Minería, la nueva minería, y obras infraestructurales dañinas para el medio ambiente. También llegaba de la mano de los descubrimientos en el campo de la bacteriología, por lo cual la higienización forzada de la gente subrayaba la racionalidad de quienes obedecían la regla sanitaria y la irracionalidad de las mujeres que preferían amamantar a sus hijas e hijos también, de los obreros que vivían en condiciones de hacinamiento y de los pueblos que daban poca importancia al baño diario, especialmente los nómadas del desierto, que además eran rebeldes a los trabajos forzados. ¿Ven cómo la higienización se convierte en un terrible sistema de opresión que además justifica el prejuicio colonialista llevado a la época contemporánea? La idea de progreso reafirmaba las discriminaciones coloniales. Su racionalidad se pretendía científica y por ende universal. Quien estaba fuera del progreso no tenía derecho a la historia porque no tenía futuro. ¿Sí? Si te quiero desaparecer, te borro el futuro, ¿verdad? Si te borro el futuro, tu historia no tiene ningún interés para nadie. En el siglo XIX, las primeras feministas no se dieron cuenta del peligro que entrañaba la noción de progreso. No nos dimos cuenta hace 150 años. Algunas fueron antiesclavistas. Por ejemplo, en Estados Unidos las primeras feministas fueron fuertemente antiesclavistas y muchas fueron nacionalistas, antiimperialistas. Por ejemplo, en México, en Centro y en Sudamérica. También muchas se identificaron en un principio con los postulados del liberalismo europeo. Después, muy poco después, surgieron feministas socialistas y mis adoradas anarquistas, que eran maravillosas, ni Dios, ni patrón, ni marido. Yo las amo. ¿Qué le voy a hacer? Pero las feministas socialistas y anarquistas en pocas ocasiones, muy pocas, quizás en un par de argentinas nada más, llegaron a estrechar vínculos con las mujeres y los hombres de los pueblos agricultores no urbanos. Ni siquiera estoy diciendo indígenas. Las socialistas realmente se limitan, y las anarquistas también, al trabajo urbano, de todo tipo de trabajo de explotación asalariada. El vínculo con los agricultores no urbanos, indígenas o no, pocas anarquistas, que además tenían otras ideas, por ejemplo, de la no diferencia entre mujeres y hombres. El progreso como ideología implicó la construcción de sectores estancos e incomunicables en América, y el grupo socio-racial que regía la dirección económica identificó el progreso de sus negocios con el futuro de la nación. O sea, este grupo dice el futuro es nuestro y los demás lo deben seguir a fuerza. Y por lo tanto construyeron su historia. Acuérdense que la idea de futuro sirve para justificar el pasado y viceversa. No reconocemos un pasado que no tiende al futuro. Al hacerlo, fortaleció el sistema racista que construye el lugar simbólico, económico y estético de las personas según los privilegios y la visibilidad que otorga a las blancas y las desventajas y olvidos que impone a los individuos y colectivos mestizos, indígenas y negros.
La Revolución Mexicana puso fin al proyecto del progreso económico de las minorías blancas e introdujo los derechos económicos colectivos. ¿Sí? La primera constitución que habla de los derechos humanos de segunda generación, por ejemplo, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la salud, es la Constitución Mexicana de 1917. Bueno, pero estos derechos colectivos, el Estado mexicano lo pasa a una nación que identifica con la nación mestiza. Y aquí es muy interesante, porque mestizaje quiere decir blanquización, ¿sí? Ya no en el fenotipo, pero sí en la educación, en la moral, en la economía y en el proyecto de nación. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en las décadas de los 60 del siglo pasado, acabó con la identificación de lo bello con lo blanco, ¿no? Black is beautiful, es fundamental para la revolución ética que estamos viviendo. Y también de la justicia con la normatividad. Ese movimiento fue muy importante. Lo que es justo no siempre es la norma, tanto que se enfrentaron a la norma racista en Estados Unidos. No obstante, ninguno de los dos movimientos, es decir, ni la Revolución Mexicana ni el movimiento por los derechos civiles, logró desbancar de la educación formal, de la construcción misma de la teoría de quiénes y cómo conocemos, la idea de que hay personas cuya racionalidad es menor o nula, personas incapaces de moralidad, afeadas por su condición de raza y clase, seres que son los otros. Se necesitaba la libertad de elegir las propias formas de vida, el respeto a las alternativas históricas de los pueblos, el reconocimiento de la economía de las mujeres, pero la episteme de origen colonial no permitía explorar siquiera el trabajo como misión o como cooperación. Tampoco permitía entender la producción según parámetros de equilibrio local entre crecimiento y moderación en el uso de los recursos, el acceso a saberes producidos desde otros parámetros y en espacios no escolarizados, las relaciones afectivas no determinadas por el orden familiar reproductivo, los imaginarios de pertenencia y no de cambio de los modelos de vida. La dependencia ideológica de origen colonial se mantuvo en la idea de desarrollo que apareció al finalizar la Segunda Guerra Mundial y se impuso en el mundo capitalista como crecimiento económico y en la propuesta socialista como crecimiento con equidad, un bienestar con cierta autonomía cultural, porque el desarrollo ha sido esgrimido por socialistas y por capitalistas, ¿sí? Lenin hablaba de desarrollo. Bueno, no Lenin, no exactamente desarrollo, todavía usaba la palabra crecimiento, progreso, pero al final de cuentas, desde la Segunda Guerra Mundial encontramos la idea de desarrollo en todos los postulados socialistas. El cambio social y los métodos de conocimiento siguieron los derroteros del universalismo de la racionalidad excluyente europea. La pobreza de la mayoría de la población impedía a los gobiernos diseñar proyectos de cambio de la estructura socioeconómica para la realización de su potencial humano. También es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual todos los países latinoamericanos tuvieron dinero, le vendíamos alimentos a los ejércitos europeos, éramos ricos, entonces nos tuvo que quitar esa riqueza y nos la quitaron.
Se visualizó el desarrollo como un constante proceso de cambio para la realización de las mejoras en las condiciones de vida a partir de estrategias consideradas iguales y buenas para todos los pueblos. El poder de los hombres y de los grupos urbanos, mestizos, blancos, blanquizados, las relaciones de clase, la discriminación de las mujeres, la propiedad y el uso colectivo o privado de las tierras, las dependencias del mercado a nivel internacional y de patrones de educación centralizados a nivel interno, las ideologías, los valores, las identidades tradicionales, las relaciones con la sacralidad del territorio fueron desechados como variantes para pensar un bienestar de todos los pueblos y sectores. Desde gobiernos de élites se optó por un camino mecánico predeterminado del desarrollo, autoritario y por supuesto irrealizable, como todos los modelos, pero que se intentó imponer reprimiendo toda protesta o intento autónomo. Como bien decía Agnes Heller, fueron necesarias revoluciones culturales muy profundas en la vida cotidiana para llegar a aceptar la crisis ecológica, la agricultura de subsistencia que hoy nos da de comer a todas y todos. Es la agricultura de subsistencia la que nos da de comer. La autoproducción y el intercambio, la cooperación, que son propias de las propuestas de generaciones de sobrevivientes de la represión contra la izquierda, contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada que década tras década han matado un número indeterminado de jóvenes y ha aumentado la marginación de los pueblos indígenas. Porque ahora nos imponen una violencia de delincuencia organizada para seguir colonizando. Los límites del desarrollo percibido por las artistas, por las feministas, por las activistas de los derechos humanos, habían con anterioridad sido evidenciados por las mujeres y hombres de diversos pueblos cuando levantaron la voz para definir ese espacio de espiritualidad inmanente que es su territorio y se compone. El territorio nunca es solo tierra, es un espacio de espiritualidad inmanente, por lo tanto es tierra, es aire, es agua, son los recursos biológicos y humanos y son los minerales en equilibrio, es decir, y este equilibrio es sagrado. Entonces el territorio nunca significa tierra. En este clima, desde las últimas décadas del siglo XX se han multiplicado los movimientos de los pueblos originarios, que luchan contra la minería a cielo abierto, la construcción de represas y los cultivos transgénicos de la agricultura industrial en nombre de la protección de un territorio que las mujeres identifican con el propio cuerpo colectivo y por lo tanto lo igualan con el cuerpo de las emociones. Defenderse es construir sin necesidad de crecer, sobre todo sin necesidad de crecer atropellando árboles y fuentes de agua. A la vez que pelear por la defensa del territorio tierra contra los hombres les permite confrontarlos para que acaten sus decisiones con respecto a su territorio cuerpo. Territorio cuerpo, territorio tierra. Voy a hablar de una antropóloga feminista maya quiché, Dorotea Gómez Grijalva, que dice que el propio cuerpo es un territorio político, histórico y no biológico, y conocerlo es un acto de descolonización del conocimiento. Entonces cito a Dorotea Gómez Grijalva: asumo que ha sido nombrado y construido a partir de ideologías, discursos e ideas que han justificado su opresión, su explotación, su sometimiento, su enajenación y su devaluación. Cierro la cita. Ella lo dice al afirmar su decisión de
pensarse y desde ahí construir una historia propia, espiritual, racional y emocional, sin dividir los 4 espacios. Dorotea Gómez enlaza el feminismo con una iniciativa ética que se contrapone al consumo, una perspectiva lésbica con una revisión de la historia de las relaciones entre mujeres y hombres en todos los pueblos. Por supuesto que hay lesbiana entre las mayas, como entre la xinca y como en cualquier otro pueblo. La defensa de la cultura de pertenencia con una voluntad de transformaciones de la patrilinearidad del apellido. Muchos se dicen, ¿y por qué mi hija debe tener el apellido del padre? Yo me lo he pensado siempre. Y como, ¿cuántas de nosotras sabemos cómo se apellidaba su bisabuela? ¿Cuántas lo sabemos? Pero como se apellidaba nuestro bisabuelo es obvio, se apellidaba como nosotras. ¿Por qué? ¿No? Bueno, y también se cuestionan la propiedad colectiva y familiar. Quieren llegar a una propiedad colectiva donde ellas no son excluidas. Bueno, a la vez, a la hostilidad racista, excluyente y discriminadora que experimentó al llegar a vivir a la ciudad capital. Ella es una maya que llegó a Guatemala y mientras vivía en su comunidad nunca se había percatado de la existencia del racismo. El racismo se lo enseñó la universidad, se lo enseñó el sistema educativo formal, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque es una construcción de las élites que, voy a terminar porque la verdad es, me encanta, quiero leerle un texto porque para mí la ironía de Dorotea Gómez Grijalva es un acto estético, es una ironía que incomoda a la vez que divierte, que impide por lo tanto que sus afirmaciones pasen inadvertidas. Le voy a leer lo que ella escribe, dice: en cuanto a mi adscripción étnica, por muchas razones utilizo el término maya en vez de indígena para autoidentificarme como descendiente de los pueblos maya. Entre las razones más relevantes puedo citar la siguiente. A. Es una decisión político-personal para contrarrestar la idea prevaleciente en el imaginario social guatemalteco de que los mayas ya no existimos o que en todo caso nuestros antepasados se fueron a Martes. B. Para reafirmar mi conciencia política respecto a los derechos étnicos frente al Estado y la sociedad guatemalteca. ¿O acaso ustedes no han escuchado todas esas teorías por las cuales si tenemos varias altas civilizaciones en América es porque nuestros antepasados llegaron de Marte o de Júpiter? Entonces, ¿entienden lo que quiero decirle? Ella utiliza esta afirmación, ¿no? De ninguna manera es una escapatoria. Ella realmente está haciendo un recuento cuando dice eso de 36 años de guerra genocida, ¿sí? Guatemala pasó por una historia, 36 años de guerra entre 1960 y 1996, y durante esa guerra el racismo estructural y el cierre de los espacios públicos impulsaron formas de resistencia y de recreación que hacen que hoy en América creo que Guatemala sea el país donde se piensa con más libertad. Bueno, podemos seguir hablando después. Muchísimas gracias. Okay, if I understood correctly, you said that in the contemporary Mayan communities, there is an emphasis on the equality, equal participation of men and women in all aspects of life, correct? Solo entre los zapatistas, no en todos los pueblos. Okay, right. And you said it wasn't like that before, right? Before, it wasn't like that. It was mainly a male-dominated society. So my question is, what caused the shift? Was it the influence of the West, perhaps, or other reasons? Of course not.
no fue influencia occidental, fue más bien una decisión política y muchas fueron a preguntar en 1993 si la igualdad entre hombres y mujeres contravenía los preceptos religiosos espirituales del pueblo, y encontraron que hasta en el Popol Vuh, que es el texto sagrado de los maya quiché, existe el hecho de que ni el Creador Supremo podía crear sin el encuentro con una otra fuerza. Y de hecho se encuentra efectivamente con otra entidad para poder crear el mundo. Esto quiere decir que no es casual que el número básico desde el cual se descubre este concepto que es el cero, por ejemplo, en la matemática maya es sobre base 20 y no sobre base 10, y además la dualidad es la unidad. Entonces regresaron hasta al principio matemático para poder defender sus derechos. Muchas gracias por tan interesante presentación. Cambia muchas cosas de lo que uno por lo menos ha recibido como formación en algunos campos. Por ejemplo, cuando uno escucha, digamos, reportajes o lee reportajes sobre incluso Guayabo, es una, bueno, en este caso, digamos, una reserva también un monumento arqueológico, en el que los expertos señalan que se trató de una sociedad altamente jerarquizada, o sea, que había muchas jerarquías, de manera que este principio de equidad del que usted habló, o sea, parece que contraviene un poquito por lo menos lo que los arqueólogos han encontrado. Y yo recuerdo también en Tikal que siempre se decía, por lo menos el relato de los guías, de que si se trataba de también de una organización altamente jerarquizada, de manera que no todo el mundo tenía acceso a los mismos recursos o a las mismas posibilidades. Incluso había toda una casta de científicos o no de chamanes o sacerdotes, no recuerdo cuáles les daban, que eran aquellos que podían, sabían de astronomía, sabían de otro tipo de cosas para aplicarlo a las cosechas. Entonces, esto es muy interesante porque cambia posiblemente toda esta visión de la interpretación de la arqueología, lo que usted nos ha dicho. Pero me intriga un poco más el otro aspecto. O sea, si nosotros como costarricenses, en este caso, decidiéramos construir una sociedad en el que el racismo y la igualdad, digamos, se mantengan, ¿cómo sería una ciudad o una organización del territorio con base en principios como los que usted nos ha indicado en esta interesante conferencia? Gracias. Mira, Tikal es una ciudad clásica y posclásica. Se desarrolló entre el año, digamos, en la era común, en la era occidental, entre el año 200 hasta más o menos 1547, cuando fue intervenida. Por ejemplo, ¿tú crees que los españoles en ese entonces no eran jerárquicos? ¿Por qué te remites para pensar el presente de los pueblos maya a un pasado arqueológico de una etapa que le fue interrumpida en su desarrollo por una invasión territorial? Porque fue interrumpida. Los mayas de los que yo hablo son los mayas de hoy, que tienen futuro y que piensan por su cabeza. Así como yo, para pensar la educación de hoy, seguramente tengo un pasado, pero no me remito, qué sé yo, a los textos renacentistas, o peor, a los textos del horrendo Rousseau, ¿sí? Horrendo. Entonces, ¿por qué debo pensar que ellos sí lo deben de hacer? ¿Sí?
Pero yo realmente estaba pensando en textos peores aún que los de Rousseau. Estaba pensando, por ejemplo, en los textos de educación contrarreformista, que sería más o menos de la misma época en que Tikal fue destruida, ¿no? O sea, de verdad, debemos... No hay nada entre un texto contrarreformista y Paulo Freire. Por supuesto que hay 500 años de cambios en la interpretación del mundo. Estos 500 años de modernidad los tienen también los pueblos indígenas. ¿Sí? Han pasado, viven la modernidad. La modernidad no es una, como no es uno el proyecto de buena vida. ¿Sí? Por supuesto eran jerárquicos, por supuesto que había pueblos. Si hoy hay 607 pueblos vivos, imagínate cuántos debía de haber hace 530 años, 520 años. Se sabe de la existencia al momento de la llegada española de por lo menos 2000 lenguas. Yo nunca sé cómo identifican eso, pero no soy antropóloga, pero sí se habla de que existía, que era el segundo continente con la mayor diversidad lingüística del mundo después de África. Pues, tenían muchos sistemas diferentes. ¿Cómo podría ser Costa Rica? No lo sé, pero sí sería bien importante que en Costa Rica, como en toda América, empezáramos a reconocer que no somos estados-nación, que somos estados plurinacionales. El primer estado en reconocer que fue un estado plurinacional fue Belice, a la hora de su independencia en 1981. El segundo es Bolivia. Bolivia hoy se vive como un estado plurinacional. Ecuador está hacia un cambio constitucional por el reconocimiento de sí misma como un estado plurinacional. Y esperemos que pronto todos los países americanos asuman eso, no solo nominalmente. Nominalmente somos habilísimos en cambiar cualquier cosa, sino en nuestras prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, entonces pasamos... hay una. Sí, no te había visto, perdón. Bueno, gracias, Francesca. Bueno, yo quiero en el sentido de esta conferencia, tal vez nos puedes dar, en tu opinión, ayer hemos escuchado los Jay, Nigel y Des hablando de las direcciones futuras de IDEA. ¿Qué añadiría usted para nosotros en vista de estas direcciones, para las personas aquí hoy día? What I've asked Francesca is, taking into account the conference that we're at today, here, and taking into account what we heard yesterday by Jay, Nigel and Des about the future directions of IDEA, what would Francesca add to that? Miren, hay algo muy claro. De no ser por Didi, que viene de Nigeria, todas las demás que venimos de países americanos somos blancos y blanquizados. Quizás esto debería cambiar. Bueno, muchísimas gracias a Francesca Gargalo de nuevo, y gracias a ustedes, y nos vamos al desayuno del café.